Bueno, Vale. decíamos ayer, pues, vale, existen esas dos formas de pensar, de decir, tenemos algo hecho, el propio borrador va a formar parte o... Sí, no lo sabes, tú empiezas con la perspectiva de hacer algo en modo borrador y a lo mejor lo que te sale dices, pues mira, esto ya es muy entregable, esto ya puede funcionar y tampoco para realmente mi objetivo es suficiente, ¿no? Pero si no, ya tienes un punto de partida sobre el que iterar, porque y ahí comentaba un poco esto de que para mí hay mucha más distancia entre 0 y 1 que entre 1 y 1,5 o 1 y 2 sí. o 1 y 4 incluso, ¿sabes? Me recuerda eso a en el cine, pues muchas veces se dice vamos a hacer un ensayo y luego grabamos, ¿vale? Sí. Y a veces la gente duda, ¿pero es ensayo o estamos grabando? Sí. Y entonces hay veces que se dice, bueno, es ensayo grabado. Y a veces ese mismo ensayo ya está, vale. Y ahora te pone la primera toma, segunda toma y a veces, no sé, no tiene por qué siempre, no te gustan tanto como cuando era el ensayo. Sí, fíjate. Sí, pues... Le falta más naturalidad, le falta esto, y no siempre, muchas veces la octava toma es la perfecta después de haber hecho 7 o la que sea. Pero bueno... Eso pasa. Pues es eso, pues nosotros le llamamos modo borrador a ese mismo concepto, ¿no? Que vosotros sería el ensayo grabado. Que muchas veces dices, pues ya está, ya lo tengo. O no, pero ya sé sobre qué tengo que revisar. Yo qué sé, pues en la actuación, pues a lo mejor dices, mira, pues hace falta más intensidad emocional, o el alumno estaba como quería, vale, pero ya hemos hecho algo. Pero desde la nada, desde tener en la cabeza las cosas. Y claro, a mí me da... O sea, yo percibo mucho que tanto en nuestro día a día cotidiano, personal, familiar o del mundo de, digamos, más la vida personal, como se suele decir, como en la vida profesional, vivimos mucho en el mundo de las ideas. De Platón. Sí, de Platón. Y claro, claro, yo me he empezado a dar cuenta de la diferencia que hay entre tener una idea y plasmarla, a ver qué dice, ahora te has dado cuenta, pero quiero decir, por ejemplo, cuando hice lo de la presentación de la exposición de pinturas de mamá, que eso fue una idea feliz, típica de cuando me estoy duchando, que es cuando tengo las ideas más felices, que me vienen ahí, que voy a tener que buscar un móvil acuático para apuntarlas. Para que no se moje y yo pueda grabar esa... O poner una piscina velera en algún sitio lejos del chorro, una pizarra, que he hecho una piscina, y apuntarlo, ¿no? El caso es que tuve la idea, ostras, claro, todas las pinturas que tenemos de mamá, toda la gente que no las ha visto, y empecé a visualizar que las presentábamos, que hacíamos todo eso. Pero eso, lo normal es que yo tenga de esas ideas 1000 al día y no haga ninguna. Claro. Pero de repente dije, ay, ¿por qué no? Y empecé a plasmarlo, ¿no? Y claro, ahí es donde empecé a ver que de eso que en la cabeza se dibuja súper rápido y entonces pues no sé, como el cuento de la lechera, pues luego a la hora de aterrizarlo pasan muchas cosas, intervienen muchos factores, se despiertan muchas cosas en mí, te relacionas con mucha gente incluso que no te había relacionado hasta ahora, descubres, aprendes, y que eso me fascina. En mi caso el proceso de materialización de una idea me encanta, ¿no? Y las fases por donde voy pasando y bueno, pues un poco como me apetece mucho compartir eso. Vale. ¿Sabes? Me ha gustado eso que has dicho de mamá, porque leyendo este libro que ha escrito sobre su abuelo y su padre y sobre la guerra civil y tal, este compañero, él cuenta en ese libro, al principio, la introducción y tal, que fue un poco también para sentirse cerca y conectar con una persona que ya no está, como es tu padre, ¿no? Con su abuelo, es que no lo conoció, pero con su padre. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso, por ejemplo, con lo de mamá, de decir, ostras, no veas qué relación he tenido, cómo he conectado, cómo he sentido yo a mi madre
en este proceso? Hombre, ahí me retrotraigo al principio cuando empezamos a descubrir las pinturas y tal, porque ya nos enseñaba una de vez en cuando, y claro, cuando yo empiezo a ver todo eso, la primera sensación era, pero mamá, igual me habías enseñado esto y yo no me había dado cuenta de lo que me estabas enseñando, porque esto es una maravilla, y yo no lo recuerdo. Yeah. Yo recuerdo, pues, a lo mejor cuadros a medias, que claro, te costaba mucho ver por dónde iban a ir, o algún cuadrito que yo decía, mamá, pues este es muy bonito, pues está muy bien, tal. Bueno, sí, ha coincidido, que bueno. Pero claro, cuando empiezas a ver esa cantidad de pinturas y todo lo que me, ¿cómo decirte? Todo lo que me hacían sentir, pues claro, fue una conexión con esa parte artista de mamá. Claro, es como vivir a tu madre en una dimensión, sobre todo en aquellos tiempos en los que solo la vivía desde el punto de vista de enferma, ¿no? Ya, y me costaba mucho ver porque fue estando ella enferma cuando claro. Tú empezaste a descubrir eso, sí. ¿no? Después. No, fue estando ya al final, entre los últimos 3 meses, ¿no? Y era como mirabas esto, mirabas para un lado, para otro y decías, Dios mío. Claro, era cuando ya casi no te quedaban vestigios de lo que había sido tu madre, y de repente ves eso y dices, ¿y esto lo ha estado pintando? ¿En qué momento se ha estado dedicando a esto, no? Que es verdad que cuando yo la llamaba por teléfono muchas veces, incluso por ejemplo en la pandemia, bueno, pues está pintando un ratito y no sé qué, pero claro, lo veas, está pintando un ratito, sí, claro. Que le da mucha... Y claro, primero eso, y luego, claro, decir, bueno, pues a esto le quiero dar visibilidad y quiero compartirlo con su gente querida y tal. Claro, también lo primero, esa cosa de me relaciono, ya mamá no estaba, ¿no? Con esa idea de mamá de por Dios, que no me vea nadie, ¿no? Entonces digo, me mataría, en vida me mataría, ¿no? Pero esa cosa de relacionarme con una idea de mamá extendida, ¿no? Una idea de mamá liberada de sus cárceles humanas, ¿no? Y entonces decir que sí, ¿por qué no? Si ya está, pues que pues no será perfecto, no será, pero si es que no hay ni tiene que ser perfecto, ni tiene que ser mejor que el de nadie, es lo tuyo, ¿no? Y es lo que queremos ver aquí, lo tuyo, ¿no? Entonces me permitió eso, empezar a mirar a mamá como eso, como para mí, ¿no? Pues un alma liberada de ataduras, ¿no? Y a la vez me permitió pues honrarla, ¿sabes? O sea, para mí juntar a tanta gente querida suya, ¿no? Tantas personas que además participaron en el día Participaron en los discursos, participaron en contemplar las obras, en hablar entre ellos, sí. Luego a posteriori la gente que se quedó, que vio en las semanas siguientes, ¿no? la exposición y tal, y que nos mandaba mensajes, pues claro, para mí era un poco como, digo, para mí honrar la memoria de una persona no veo mejor manera, ¿no? Que a través de su manifestación creativa. Totalmente. ¿no? Sí, y bueno, pues eso, esa sería, sí. ¿Y tú has tenido alguna experiencia así de proceso creativo que te ha hecho, no sé, descubrir cosas, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que se me viene a la mente cuando yo hice corto exposición, claro, yo ahí lo que estaba poniendo era vivencias que yo tenía. ¿En el corto o en el último? En el último. Del mundo de la psicología, de las sesiones, de la salud mental, en base a lo que puede ocurrir cuando se cierra la puerta de la sesión de terapia, porque yo nunca estaba dentro, yo claro. Nunca era un protagonista. Y entonces para mí era fantasear de la forma más desparramada de imagínate que está pasando esto. Sí. Yo era consciente, pues sí, porque por Marisa, por tal, pues ella a veces me cuenta cosas, me dice, pero claro, de ahí a totalmente anonimizado. Totalmente anonimizado y sin ningún tipo de... Pero de ahí a... y he visto también, al encargarme de la transmisión de las clases de formación de terapeutas, pues claro, he visto también que le dicen a los terapeutas ejemplos clínicos. Bueno, tengo mucho material en mi cabeza, como mucha iconografía de eso. Y entonces dije, bueno, pues ahora yo me voy a inventar una historia en la que eso, yo voy a
desparramar y voy a poner lo que a mí me dé la gana y eso venía pues muy enraizado con esas vivencias que yo estaba viviendo en mi trabajo, que fueron muchos años en los que estuve dedicado a eso en exclusiva, bueno, educado no a ser terapeuta, pero sí a convivir y llevar el negocio de una consulta. De una consulta. Sí, sí, y a mí me llama mucho de ahí de lo que cuentas la atención el tema de otra mirada a una misma realidad, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces, claro, estamos acostumbrados a mirar nuestra realidad pues desde donde la miramos y además pensamos que es desde la única desde la que se ve, pero otras personas que están íntimamente relacionadas con esa realidad están viendo desde otros ángulos, ¿no? Totalmente. Y qué bonito cuando eres capaz de moverte y ver, mira, pues desde aquí, fíjate, claro, es que... Y eso además me parece muy necesario, por otra parte, ¿no? Sí, que haya más miradas que la de uno. Y abrirse sobre todo a que la de uno puede que no sea la completa, ¿no? No la completa. Es una, no es que sea menos auténtica que otra, pero desde mi ángulo veo, pero es que, ¿qué sé yo lo que se ve desde otros ángulos, ¿no? Totalmente. Sí. Luego, claro, tengo yo pues mis idas de olla, si las queremos llamar así, que eso también me unió en ese proceso creativo, y era que yo tenía un circuito que iba a correr. Sí. Y que muchas veces, sí, por Madrid, desde la casa, iba por la calle Almagro hasta Rubén Darío y cruzaba el puente, que me encanta ese puente de Juan Bravo Eduardo Dato. Sí, ¿sabes? sí, Ese sí, puente sí. de los dos puentes que hay en la Castellana, el más antiguo, más chiquitín, más... Y justo debajo está el Museo de Escultura al Aire Libre, donde está ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado, la Sirena Varada. La Sirena Varada, de verdad, que es como Entonces, una obra de... claro, yo pasaba por ahí y siempre decía, un ansioso lo pasaría fatal si tuviera que estar ahí debajo con esos 6.000 kilos así flotando en el aire y diciendo se va a caer seguro, no sé qué. Y eso le di vueltas y vueltas y vueltas, y ese fue el principio, o sea, ese fue el grano o el detonante como para hacer la historia completa. Porque qué bueno, ¿no? La inspiración muchas veces llega de detalles aparentemente nimios, ¿no? Que si no estás en ese ánimo, ¿no? De captarlo, pues ahí se queda, ¿sabes? Tu mente tiene que estar trabajando y fresca, ¿no? Y fresca y... Sí, justo pues eso, no se me ocurre a lo mejor eso en la oficina, se me ocurre cuando yo corro por una zona y que yo puedo de alguna forma entrelazar eso con lo que yo... Mira, entrelazar, es que me encanta porque justo me parece que es un poco lo que necesitamos muchas veces como en nuestra vida personal, ¿no? Entrelazar cosas, integrar, ¿no? Y cuando te antes te hablaba vida personal, vida profesional, es que al final tú tienes una vida que se manifiesta en distintas dimensiones, pero en lo profesional yo no dejo a la persona, yo no me voy, y muchas veces yo no va mi cabeza al trabajo y mi corazón y mi cuerpo se quedan, no va todo. Otra cosa es que yo le preste atención a que va todo y cómo va, pero va todo, ¿no? Y a la vez parte de mi trabajo probablemente está en proceso cuando yo estoy en otros ámbitos, cuando estoy haciendo deporte, cuando me estoy duchando, cuando no sé qué, de repente el cerebro lo dejas ahí un poquito fluir, ¿no? Y empiezan a ordenarse como con esos procesos maravillosos que tiene y que no hace falta que entendamos, ¿no? Y te ofrece de repente, ¡boom!, algo, ¿no? Y, ¡uy, qué bien! Pues mira, de repente tengo la respuesta a un montón de esfuerzos y hacen falta las dos dimensiones, ¿no? La dimensión de estar pues un poco más estructurado, analizando, aterrizando cosas, y la versión de déjate llevar. Ahora ya, sí, de hecho yo creo que en esos momentos en los que tú cambias tu mente y la pones en otra cosa, es cuando aparece esa epifanía, como lo llama Marisa. Que me encanta epifanía. Epifanía, el eureka, el decir, ostras, es que igual lo puedo hacer esto de esta forma. Es que igual esto puede funcionar. O el eureka de, se acabó, ya está.
ya no intento más esto. También, ¿sabes? Que es como que uno muchas veces está y dice, se acabó ese camino, se cerró. Qué bueno eso además, ¿no? Que muchas veces invertimos energía en un determinado camino y cuando por fin te permites esa lucidez, ¿no? De repente decir, pero hay que recorrer una parte del camino para decir, totalmente, no. Si no, y no te va... Claro, pero cuando lo ves, ya decir, porque muchas veces puedes tomar la decisión, bueno, ya que llevo recorrido todo el camino ya sigo, aunque sé que no me lleva a ningún sitio fehacientemente, pero vamos para allá porque ya cómo voy a darme la vuelta, pues a lo mejor ¿no? Y eso yo me pillo muchas veces, ¿no? Bueno, pues venga, sigo para adelante por ahí, pues sí que por ahí ya he visto que no hay nada, ¿no? Y sin embargo, cada día veo más que aplicar todo lo que tiene que ver con los procesos creativos, ¿no? Y como una mirada más como a través del arte, ¿no? A lo que le llamamos terreno laboral, yo creo que tiene muchísima cabida y potencia muchísimo todo lo que a veces consideramos como más sólido, analítico, estructural. Creo que es como hibridar esas dos partes. Mira, una de las cosas que yo creo que esto me lo enseñaron en la carrera, en la facultad, era que la creatividad no tiene que ser artística. La creatividad se nota mucho en el arte, claro. El arte es una manifestación de creatividad y tú tal. Pero es que la creatividad es poner tu cerebro a funcionar para resolver un problema. Entonces, la creatividad y el que tú estés en contacto con... el hacer que tu cerebro funcione para, pues eso, solucionar problemas, encaminar cosas, construir cosas, todo eso es creativo y mucha gente dice que yo no soy creativo. Muchísima gente. Sí, y la gente lo dice en el nivel artístico, claro, yo nunca he pintado, nunca he escrito un libro, nunca he compuesto una canción. Bueno, pues es que eso no hace falta. Oye, que si algún día te animas, seguramente te va a hacer muy bien. Pero si no, si es que la creatividad, no sé muy bien cómo arranca, cuál es el detonante o tal, pero la creatividad es la capacidad que tenemos para eso, para solucionar, para organizar, para poner a trabajar cosas desde una hoja de Excel hasta pues un superproyecto que conlleve a muchas personas y muchas fases y muchas... Sí. A mí, además, para mí la palabra creatividad viene de crear, ¿no? Y para mí crear es nuestra esencia. Porque bueno, ya si me pongo un poquito más metafísica, para mí nosotros compartimos una esencia única, de que la podemos llamar Dios, fuente, esencia primigenia, energía original, yo qué sé, pero es como una energía creadora que crea todo lo que está y que además todo lo que está le da la facultad de crear, ¿no? Igual que un árbol le da la facultad de tener frutos, ¿no? Y yo qué sé, a un pájaro que estoy viendo ahí en la ventana, pues le da la facultad de cantar y crear una atmósfera determinada en una, ¿no? O a un volcán le da la facultad de crear un paisaje, definir un paisaje alrededor, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Entonces esa facultad creadora, es verdad que nosotros, lo que mencionabas tú, la tenemos muy asociada pues a solucionar problemas, ¿no? Porque es un poco de lo que venimos... pues adaptarnos a un contexto que a veces ha sido más hostil, sobre todo en los tiempos pues, primitivos, ¿no? Bueno, hay una hostilidad diferente, ¿no? Sí. Podemos encontrar... Y venga, pues ¿cómo me adapto a eso, ¿no? Pero a la vez hay una mirada de no tanto qué tengo que dejar atrás, sino hacia qué quiero ir, ¿no? Y es eso, ¿no? Es qué viene y qué sale, que además ni siquiera necesita un para qué. Claro. O sea, creas porque sí, porque te nace, ¿no? Los hombres primitivos hacían pintadas y hacían esculturas y hacían cosas porque yo creo que humanamente uno tiene necesidad de crear. Eso, ¿no? Es como ese impulso, ¿no? Es que, vamos, los bebés hacen castillos con arena en la playa o figuritas o tal porque uno tiene la necesidad de coger un puñadito de arena
hacer una bola o darle un tal y convertirlo en otra y cosa. convertirlo en otra cosa. Eso parece como que es súper inherente, ¿no?, a la condición humana. Sí, sí. Pues yo eso, apelo, ¿no?, a ir más a esa esencia creadora de nosotras, que además la tenemos un poco mermada por lo que tú acabas de decir, ¿no?, de asociarla mucho a cualidades artísticas, que yo creo que además también nos hemos hecho creer que no tenemos. Nadie vale para... Yo me acuerdo que tenía un profesor hace muchos años en la facultad que nos decía que el arte tenía como algo así como un 90% de técnica y un 10% de algo intangible, ¿no? Y hombre, yo no te puedo hablar de porcentaje, pero sí que es cierto que el entrenamiento en cosas, y el conocer ciertas dinámicas de cómo funcionan los distintos contextos creativos, ayuda muchísimo. Sí, hombre, claro, el estar ahí... Claro, y el conocer, yo ahora que estoy con el coro, ¿no?, y aprendiendo, oye, pues mira, es que tienes un órgano sonoro, que es la voz, pero claro, la voz instintivamente la usamos, pero a lo mejor no la usamos de la manera óptima. Bueno, pues si aprendes un poquito cómo, pues le vas dando un poquito más de... ¿Quiere decir eso que vas a ser Montserrat Caballé? Pues a lo mejor no. Pero bueno, hay progresión. Total. ¿No? Hay progresión. Yo siempre me acuerdo de la frase de Woody Allen de... Yo siempre me he propuesto en hacer muchas películas porque alguna me saldrá buena. Pues mira. Y es un poco así, es verdad. Este señor ha hecho igual 50 películas y algunas de ellas han dicho muy poco a la gente, no ha tenido mucha tal, pero ha habido otras que son obras maestras. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha dicho, yo voy por... Yo tiro, yo hago. Y efectivamente ese señor, pues yo creo que todos los años hace una. Y lo bueno que tiene, que siempre lo comentamos nosotros, que somos amantes de Woody, que ahora ha muerto Diane Keaton, tío. Sí. La verdad es que siempre lo he tenido yo como referente a esta mujer. Pues que muchas de sus películas decíamos, mira, esta la has hecho un poquito porque tuviste el impulso creativo y dijiste, pues venga, o te hicieron un encargo, no lo sé, pero todas me apetece verlas, porque es su esencia, porque es auténtico consigo mismo. O sea, no hay una película de Woody Allen que tú digas, esta película no parece de Woody Allen. O sea, tú la ves y lo ves a él. O sea, ves... Entonces, pues dices, mira, esta no me ha enamorado, pero lo reconozco a él, ¿no? Sí. Siempre está. Y otra cosa que te iba a comentar, justo ahora que hemos hablado de eso de la creatividad, de la gente que piensa que no tiene creatividad artística y todo esto, es que yo tuve una asignatura que se llamaba creatividad, creo, o... Creatividad. No recuerdo. Yo tuve una asignatura... Y yo te seguía mucho, porque como a mí me encantaba todo lo que hacíais. Pues yo creo que tuve 2 asignaturas relacionadas con creatividad. Y tuve una profesora muy buena, por lo menos dando clases y también como creadora, y ella sostenía que desde que nacemos, bueno, esto dicen que todos los bebés son genios y tal, parece que desde que nacemos y nos educan, están sistemáticamente matando nuestra creatividad. O sea, que todo nuestro sistema educativo está basado en poner cortapisas, canalizar, poner tal, pero que al final eso hace que todo lo que se salga de eso de ahí se considera no apto para esa formación de esa persona, y entonces la gente llega a la edad adulta con muy poca creatividad. Pues bueno, pues después de esta pausa para la publicidad, ¿dónde estamos? Retomábamos en la creatividad, los bebés, eso es, el sistema educativo. Eso es bueno, pues eso, que falta esa atención, ¿no? Pues tú has dicho, tuve en la facultad 2 asignaturas de creatividad, yo me he quedado y me han hecho así los ojillos, ¿no? Y claro, digo, ostras, ¿te imaginas tener asignaturas? Bueno, y creo que de alguna manera algo se está, en ciertas carreras se está introduciendo, claro, ¿no? Mi carrera daba mucho a eso, porque tiene mucha cercanía, quizá, o cierta cercanía con las bellas artes, por aquello de... Bueno, al final la publicidad pues, es creativa, claro. probablemente, ¿no? Sí, pero en cualquier ámbito, ¿no? El decir, ostras, qué
tiene que decir la creatividad en el mundo de la arquitectura, de la ingeniería, de las ciencias, de la investigación, ¿sabes? Total. Que parte de, incluso el conocer cada uno su proceso creativo, que para mí ha sido muy revelador. A raíz de escribir el libro, pues claro, ha sido mi gran proceso creativo, porque eso, materializar la idea de una exposición, de X cosas, pues bueno, requieren un recorrido, como tú decías, con unas etapas a lo mejor que suelen coincidir todas, ¿no? Pero en una cosa, para mí, en algo como un libro que significaba mucho para mí, pues el proceso es más extendido y más intenso, ¿no? Y entonces el descubrir esos momentos, por ejemplo, ¿no? De tengo la idea, emoción, ¡guau! Tal, venga, pues sí, me voy a poner a la obra y empiezas, ¿no? Y al principio, pues venga, tal, mucha materialización y luego de repente un parón y claro, yo quiero forzar, tengo que volver a donde estaba, a ese momento de suma actividad y de aterrizar cosas y de tal, y no. Y claro, cuando me doy cuenta de que eso es parte del proceso y que si lo respeto como barbecho que es, ¿no? Luego viene de nuevo otra oleada diferente, donde se remata todo, donde todo empieza a tener un poco más de sentido, y lo estoy explicando muy simplificado, pero esto da idas y venidas, ¿no? Pues para mí me ayuda mucho a conocerme y a no frustrarme en determinados momentos que hubieran frustrado el proyecto. Yeah. Porque dices, no, es que no. Como se frustraron tantísimos otros antes, ¿no? Pero ¿cuántos capítulos uno del libro podía tener? Pero claro, llegaba esa fase de, no, es que ya no lo veo, es que ya empiezo a perder confianza en mi idea. Entonces, el que cada uno pueda conocer su proceso, que existen, digamos, ciertas elementos compartidos, porque, bueno, a mí, por ejemplo, me han ayudado mucho, pues, cursos sobre el proceso creativo, ¿no? Y ves un poco las líneas generales y luego te lo aterrizas en tu caso particular y cómo se vive eso y cómo afrontas cada etapa y qué etapas te molan y qué etapas te resistes a ellas, pero aún así son necesarias, ¿no? Y hay una cosa que iba a añadir aquí es el proceso creativo tiene mucha relación con el tiempo que tienes, el tiempo que dispones para hacer algo. Sí. Cuanto uno más tiempo tenga, más vueltas le puede dar a todo. Claro. No significa que esas vueltas que le dé vayan a ser siempre productivas, o sea, van a llevar en el camino que tú quieres. Y ya aquí podríamos entrar en el perfeccionismo y eso, pero lo dejo ahí apuntado. Pero a mí, por ejemplo, la urgencia en yo tengo que entregar esto mañana me ha acelerado mucho el proceso creativo. Yo funciono mucho con fechas tope y yo recuerdo, por ejemplo, vuelvo al corto mío de exposición, que yo no estaba contento con cómo algunos personajes no terminaban de cerrar lo que habían hecho y ¿para qué presentar a esta persona si no tiene un cierre? Y yo soy muy de cerrar las cosas. Y justo hasta que no estaba rodando y no había rodado ya una parte y al día siguiente tenía ya era el último momento que tenía una cámara en mi mano porque ya después había que devolvérsela al proveedor y ya no tal. Claro. Y esa noche dije, yo no estoy contento, yo le voy a dar una vuelta más. Y de repente dije, así sí me gusta. Influía eso. Influía cuando tú dices, mira, es que ya de aquí no puedo pasar. Claro, o sale hoy o no sale. Sí. Pues fíjate, esto que tú me compartes me lo ha compartido mi amigo León, que es escritor, y él se declara procrastinador nato, ¿no? Y hola León, desde aquí. Hola León. Acabamos de romper la cuarta pared. Pues él dice precisamente eso, ¿no? Que cuando tiene deadline, cuando tiene un plazo concreto, de repente... Y aún así yo creo que ambas realidades son compatibles, ¿no? O sea, hay una parte del proceso en el que hay que dejarse enmarañar por dejarse mecer en el caos,
el caos es súper fértil, es muy creativo. Totalmente. Y luego ya, pues a lo mejor esa parte de orden, de tal, bueno, pues sí, pues ya parece que esto tiene tal, y aún así, pues doy alguna vueltecilla, pero eso, que te venga luego un plazo y que digas, mira, es aquí, o sea, ¿qué hay? Llegados aquí, ¿qué hay? Bueno, pues ya a lo mejor, y él se pone muchísimo las pilas cuando llega a eso, ¿no? A mí, sin embargo, el tema plazos me suele tensar, pero es verdad que sí que me ayuda en cada momento del proceso preguntarme, vale, estoy en este momento del proceso, me lo reconozco, ¿es necesario que siga aquí? ¿O puedo ya avanzar a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy precisamente en eso, ¿no? Estoy en el momento de ideas para un segundo libro, ¿no? De hecho, ya hay parte escrita porque es el primer libro que había que se quedó parado para escribir, que luego se escribió el que ha sido el primero en materializarse, ¿no? Entonces, pues estoy ahí dando muchas vueltas, pero digo, bueno, sí, pero estoy en mi fase caos creativo, se tienen que ordenar las ideas, no tengo muy claro hacia dónde voy. Bueno, pues yo voy a seguir quedándome en el mundo de las ideas, ¿no? Pero ya me estoy empezando a preguntar, oye, ¿estás en el mundo de las ideas porque estás barbechando, ¿no? Porque estás haciendo fértil la tierra, esponjándote y tal, o ya estás un poquito mareando la perdiz porque no te quieres enfrentar a eso que pasa cuando empiezas a materializar, que dices, joder, mi cabeza era mucho más bonito. Yeah. Bueno, pues era más bonito, pero ahora es algo Ahora que es puedes compartir y antes no. Exactamente, de tu cabeza no se puede extraer así. Sí, entonces a mí me ayuda irme haciendo esa pregunta honesta, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Pasamos a la siguiente fase? ¿Empezamos y a ver qué pasa? Pues vamos para allá. Pero bueno, no te niego que desde luego un buen plazo también pone muchas cosas. Hombre, que tener tiempo para hacer las cosas y darle vueltas y todo eso. Mira, ahora que has hablado tú del caos, me ha recordado la expresión que tienen en el modelo de terapia que hace Marisa de desesperanza creativa. Me encanta Desesperanza creativa. Desesperanza creativa. No la he escuchado nunca. ¿Y cómo es? Pues no sé si te lo voy a explicar bien, esto te lo explicará bien Marisa, pero es algo así como un proceso en el que el paciente y el terapeuta, o el terapeuta va guiando al paciente para que pueda ver de una forma y pueda caer en la cuenta y ser consciente de que la forma que tiene de funcionar no le está dando no le está sirviendo para hacer lo que él quiere hacer en la vida. Entonces vas como induciendo al paciente a decir sin decir, pero tú te estás dando cuenta de que por así no vas a llegar a ningún lado. Eso no se lo puedes decir a una persona. Ya, claro. Bueno, sí, se lo puedes decir, pero moviliza poco. Pero no va a hacer, sí. No, efectivamente. Entonces, eso lleva un proceso en el que tú vas guiando, le vas haciendo preguntas y vas diciéndole hasta que el paciente dice, claro, es que yo con todo lo que hago, pensando lo que me ayuda, todo lo que hago, es que no voy a ningún lado. Si es que me encuentro en el mismo sitio y peor para atrás. Y a eso se le llama esa desesperanza creativa, porque es ese punto a partir del cual tú ya eres capaz de construir con esos valores y con esas cosas un camino y decir, esto que he hecho hasta ahora, para nada, no me ha valido para nada. Eso me recuerda a la famosa frase de nuestra amiga de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Claro, te presentas en ese punto, como en ese abismo ya de, vale, venga, todo lo que has hecho te ha llevado hasta... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te tiras o te das la vuelta y vas para otro lado o qué? ¿No? Y es verdad que muchas veces necesitamos ese punto de llegar al extremo de nuestras frustraciones incluso, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Eso Alejandro decía mucho, utiliza todo para avanzar, ¿no? Y en ese sentido, que muchas veces las vías para avanzar pueden ser, y como dice Raúl, por ejemplo, la inspiración o el sufrimiento, ¿no? Y las vías intermedias que están más cerca de uno, cerca de otro. Pero el sufrimiento también es una fuente de evolución. Es muy dura, pero al final sí llegas a encontrarle ese punto de desesperanza creativa, pues a partir de ahí hay una eclosión, ¿no? Hombre, y es que el sufrimiento es inherente a la vida. O sea, no hay vida sin sufrimiento, creo yo.
Claro, yo porque distingo entre dolor y sufrimiento. Para mí el dolor Bueno, es sí. las circunstancias que pasan y oye, como que no te gustan y que te afectan y que te duelen. Y otra cosa es el sufrimiento que es como el ñi. Vale, si hablamos en mi más caso, de, claro, en mi una caso rumia, de un exacto. tal... Pero incluso esa rumia, ¿eh? Sí. Está claro que todo lo que tú has hecho te puede hacer aprender, o todo lo que tú has vivido, por lo menos para saber lo que no quieres, o para saber hasta qué punto puede funcionar esto, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, y esto en sí mismo, ¿no? Es sí un acto mismo, creativo. ¿qué ha sido? Esto que se nos ha ocurrido esta mañana, de viernes. Y como todo acto creativo, al final tiene que tener, pues no sé, un final. Un final. Y estábamos... Un happy end. Un happy end, bueno. Bueno, dicho, ahora ya está esa palabra. Ya está no está denostado esto. Y te acuerdas cuando éramos pequeños, que yo no sé por qué, siempre que nos poníamos a cantar, y a nosotros siempre nos gusta mucho cantar juntos, terminábamos las canciones, ¿cómo las terminábamos? Pues con un chimpún. Un chimpún. ¿Y cómo se termina algo como esto? Pues vamos a hacerlo así. Ah, ¿también? También. Bueno, no sé, o hay algo sí. que pueda... Venga, chimpún, un chimpún ¿no? metafórico. Un chimpún tal cual. Un colorín colorado, no sé. No sé, hay algo que nos... Algo super quiche, mirando a cámara y todo. Venga, y un chimpún. ¿A dos? Una, dos. 2 y 3. ¡Chimpún!